Ya. Estamos en programas de la cadena, digamos, aquí me quedas. Con problemas resueltos, pero bueno, la mayoría de los problemas han entrado a examen, ¿no? Por si acaso. Y hacen macanas, ¿no? Ejemplo D. Si Z es guía la NF de X sobre Y cuadrado, deducir una fórmula abreviada para 2xzx más YZ igual a que, ya hemos hecho mi taller, HL función D. ¿Sí? ¿Sabemos derivar esto directamente? No. Por eso, siempre cambio de variable, muchos de ustedes lo ven como si fuera la constante f por, y lo hacen así. ¿Llegan al mismo resultado, por si acaso que se pide? Sí, pero tomando como si fuera f constante. Así que no hagan macanas, es función de. Cambio de variable, z y a la n f de u. Z depende de u y de y u depende de x y y. Claramente z depende de x y de y, por eso pedimos sus derivadas parciales. En la cadena, zx, no hay producto, y n constante, ya, ¿cuánto les voy a decir? Derivada total de f respecto a u, por derivada parcial de u respecto a x. Eso es la de la cadena. Hf' de u respecto a x, 1 sobre y cuadrado. Ya, listo, bien fácil. Un poquito de trabajo con el otro z y. Esta vez hay producto. Derivo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy copiando primero yn y derivo el segundo. Derivada de f respecto a u por u respecto a y. Más derivo yn, n y n menos 1 f. Ya. Copio. U respecto a y. Ya hemos hablado un montón de veces. Respecto a y. X se copia es derivada de y a la menos 2. Baja menos 2 y a la menos 3. O sea, menos 2x sobre y cubo. Aquí está. O sea, no sale de milagro, sale de cálculo. Copiado, abreviado. Ya. Armamos los pedidos x más y. Ya, como ya escrito, bueno, no hagan bulla, están haciendo bulla por ahí. Y este escrito se ve bien fácil, ¿no? Pero chicos, tienen que escribir ustedes. Se le viene la paréntesis, dos términos parecen igualitos, solamente queda estito. N por y por y menos 1 es yn por f. N por yn por f, ¿qué es eso? Yn por f. Está. Yn por f, es z. Entonces, esta definición es n. Ya. No hagan bulla. Apaguen quién está con celular, con micrófono prendido. Ya. Este otro. Algunito. De esta forma de problema hay un montón de variantes. Montón. Está algunito. Transforma las nuevas variables independientes, la v, la ecuación diferencial en derivadas parciales, y zx menos xz igual a 0. Si conocemos que u es x y b es x más y cuadrados. Hago un problemita, hay montones de estos. Esto se utiliza muchísimo en problemas de aplicación. Mucho. O sea, tenemos ecuaciones derivadas, Laplace hemos visto, ecuación de propagación de calor, temperaturas, un montón de ecuaciones que se resuelven en x y son bien complicadas. ¿Qué se hace? Se les crea variables intermedias y se transforma la ecuación diferencial. Es para eso, para ver cómo esta ecuación diferencial se transforma a variables v estando en variables x y. O sea, no lo vean como formulita, sino como proceso. Pues este problemita lo hago, hay una colección de 50 problemas más de este mismo estilo, de todos diferentes, pero la idea es la misma. A ver, como hay zx, zy, esto pasa. Pero queremos intercalar u y b, le creamos claramente una composición. Z función de u y b función de x y y. Y eso es el dato que nos dan. Llega de la cadena, clarito. ZU por UX, más ZB por BX. ZU es ZU. UX, U respecto a X, 1. Más ZB por B respecto a X. B respecto a X, 2X. ¿Ya? ¿Sabes? Copiado. El ZY, ZU, UY, más ZB, BY. UY, U no depende de Y, porque se está inventado esto. U respecto a Y es 0. ¿Ya? ZB, BY, 2Y. ¿Ya? Queda estito. Claramente, reemplazamos en esta ecuación que nos dan, y por el zx, ahí está, x por zy, aquí está igual a 0. Anulamos paréntesis y se cancela esto. Queda estito. Si queremos nueva ecuación diferencial, tiene que estar en variables u y b, pues. Aquí es bien fácil en este problema porque esta y se pasa a dividir, desaparece. Respuesta. Esta ecuación en derivadas parciales en variables x y y había sido la misma que parcial de z respecto a u igual a 0.
con estas variables intermedias, U y B. Por eso digo, esta forma de construcción se utiliza muchísimo en problemas de aplicación, mucho. Por eso digo, hay transformaciones, hay montones de ecuaciones que se traducen en problemas de aplicación, alguna cosa, en X y muy complicadas. Ya, obviamente, si pides resolver esto, resolver ecuaciones en derivadas parciales es bien pesado, bien complicado. Entonces, ¿qué se hace? Transformación adecuada para que la ecuación complicada se vuelva más simple. Ahí se resuelve y luego se vuelve a XY. Ya, está un problemita. Ustedes tienen la opción de hacer montones más. Otrita. Ya he dicho, estos problemitas son de exámenes pasados. Si W es z cuarta f de x sobre y sobre z, z sobre x, hallar la forma reducida de xwx más ywy más zwz. Igual a claramente un problema de función de 4 variables, x, y, z, w. Y claramente una función f que depende de variables compuestas. Única salida para resolver este problema, cambios de variables. Yo uso VR, puede usar lo que sea, puede ser ABC, MNP, a eso depende de cada uno de ustedes. VR. ¿Qué pasa con esto? W z cuarta f de VR. Allá. Esto está más entendible. Para que sea entendible claramente la dependencia de variables, diagramita de arbolito. W depende de VR. U de X y Y, B de Y y Z, R de Z y X. Y además W depende directo de Z, W de Z. ¿Ya? Por eso el diagrama de arbolito de flechitas siempre es distinto para cada problema. Son muy poquitos los casos en donde los diagramas de arbolitos son iguales. Hay, pero poquititos. ¿Ya? Receta, regla de la cadena, no hay otra. Unito con detalle, los demás abreviados. W respecto a X. Se supone que Y y Z son constantes. Entonces es constante, no hay producto. Z cuarta se copia, regla de la cadena. Para esto, aquí nos salva claramente el diagrama de arbolito. ¿De dónde viene esto? Estamos derivando respecto a X. De W, ¿cómo llegamos a X? Cuestión de mirar, llegamos por aquí y por aquí. Y no hay más caminos, son 2 caminos. Listo. W respecto a U, U respecto a X. Aquí está. O sea, W es F. De F. FU, UX. Y el otro camino es FR y RX. FR, RX. Listo. Eso es lo de la cadena. Z cuarta se copia. FU es general. U respecto a X. 1 sobre Y. Más F respecto a R, R respecto a X. Menos Z sobre X cuadrado. Se ordena un poquito y ya. Es repetitivo. Respecto a Y no hay producto. Z cuarta por, veo. ¿Cómo llegamos a Y? W, o sea, F respecto a U, U respecto a Y. Más F respecto a B, B respecto a Y. Y no hay más. Está, claramente. El UY es menos X sobre Y cuadrado. El BY es 1 sobre Z. Aquí está, ordenadito. ¿Ya? El único, un problema un poquito más largo es el último, WZ. W respecto a Z, esto. Aquí hay Z, esta F depende de Z. Ah, esta vez es producto. Ya, esta vez es producto respecto a Z. Derivo, 4Z cubo, copio F. Más copio Z cuarta y regla de la cadena, igualito. ¿Cómo llegamos a Z? Y hemos hecho la derivada aquí, directo respecto a Z. Llegamos a Z por parcial FB y BZ. Parcial FR y RZ. Aquí está. Sus derivadas, su abreviación. Como es diferente, este término solito, 4ZQF, se queda solito. Lo demás está en paréntesis. ¿Ya? Armado. Lo pedí de XW más YW más ZWZ. Largo pues. XWX más YWY más ZWZ. ¿Qué estoy haciendo? Estoy agrupando todo, pero ya es cuestión de hacer, esto tienen que hacer ustedes. Estoy diciendo, este terminito que estoy marcando con el mouse, este es solito. Este es 4Z cuarta F. Y todo lo demás, si se fijan, tiene Z cuarta. ¿Qué van a hacer ustedes? Pero aquí también hay Z cuarta, pues le ponen paréntesis. No está mal, le meten paréntesis y hacen macanas. Pues es típicos errores de aritmética. Se ordena de esta manera. Ya, para aquí voy a mencionar más. Se ordena de esta manera, factorizando con cuidado. ¿Qué pasa? Este, X sobre Y F de U, aquí está,
más menos, chao. Este con z sobre x, más z sobre x, chao. Y este, chao, chao. Se va todo. Fin de problema. Todo se ha ido, solo ha quedado estito. Y aquí nos acordamos 4, z cuarta f. ¿Qué es z cuarta f? Z cuarta f es W. 4W. Listo. Famoso problema que entró al examen varias veces. Cambiándole datos, cambiándole las letras. Aquí en lugar de z cuarta se puede colocar lo que uno quiere. Yo podría colocarle WY a la 20. ¿Qué me importa si aquí va a salir 20W? Así de simple. Se equivocan en macanas, la mayoría. Este otro. Si f es función de r y t, y conocemos que x es r coseno más t seno, y es r seno más t coseno de a, donde simplemente ahí se escribe, donde a es una constante. Probar que fr cuadrado más ft cuadrado es fx cuadrado más fy cuadrado. ¿Ya? Una expresión medio rara. ¿Qué tiene de raro este problema? La función que nos da el problema es función de r y t. Así como el anterior, aquí las variables intermedias son x y y. O sea, pues lo normal es que nos den función de x y y variables intermedias r y t, una vez al revés. Así se arma. ¿Qué problema hay con eso? Estamos en varias variables. De aquí las variables intermedias son x y y. Con ese cuento nos piden que probemos esto. Ya he hecho el ratito. De nuevo. Repetir cada vez esto y así de demás, ¿no? Tienen que saber manejar ustedes. La función es de r y t. Pero ahora queremos introducir variables intermedias. F debe ser función de x y x y y funciones de r y t. Eso es esto. Dato. ¿Ya? Entonces, como nos piden armar esto, FR, FT, hallamos con regla de la cadena. FR, aquí, F respecto a X, X respecto a R. Es por. Más FY por YR. ¿Ya? Etc. FT, FX, XT, más FY, YT. Los FX, FY son solitos. Estito. A ver aquí. X respecto a R. Derivada de X respecto a R. 1. Coseno de A. Y como t es variable que al derivar parcialmente es constante, 0. Coseno de A. Listo. Y es respecto a R. 1 seno de A. Y es 0. Seno de A. Ya, pues y el otro igualito. Ahí está el signo, a ver. X respecto a t. Estamos. X respecto a t. Esto es 0 ahora. Respecto a t, 1. Y queda menos seno de alfa. Ah, ya. Un signito. Ya, pues. Y el otro igual. ¿Qué ha pasado? Con regla de la cadena encontramos eso. Armamos lo pedido. FR cuadrado, FT cuadrado. O sea, SAS cuadrado no está difícil, pero como ya está escrito, eso hagan ustedes pues, está bien larguito. Son dos binomios. Binomio primero, binomio segundo. Me ha faltado espacio, pero que completo aquí. ¿No? Los términos centrales se cancelan. Aparece factorizado esto con coseno cuadrado más seno cuadrado. Le estoy colocando directamente abreviado. Pues estas macanitas hagan ustedes. Pues mirar es bien fácil, ¿no? Ya sé cómo se hace, Mirar es bien fácil. Pero cuando se les pide que hagan ustedes, están perdidos en la distancia. Que sale esto, sale pues. Se cancela. Fr cuadrado más ft cuadrado es fx cuadrado más fy cuadrado. Probado. De examen, igual ha entrado esto. Varias veces. Con otras letras. Me acuerdo que nos hemos puesto con f de v. Me acuerdo que hemos puesto aquí f de v y aquí, me acuerdo, u. No, aquí originalmente U y B, y aquí S y T, me acuerdo. S y T. Es el mismo problema, pero como se les pone letras que están fuera de sus chanchullos, están perdidos. Las letras no interesan, las variables de internet, todo puede ser lo que sea. ¿Ya? Este más, después nos pasamos. Este problemita yo le pondría asterisco doble, triple. Es un problemita más. Si conocemos f mayúscula función de x y z, y también sabemos que z depende de x y y, deducir una expresión abreviada para fxx, segunda derivada parcial. Como enunciado, está bien fácil. Este problema ha entrado a examen un montón de veces, y el montón de veces casi nadie lo hace bien. No este mismo, con sus variantes. La mayoría no saben qué hacer, y no saben qué hacer. Pues esto es problema conceptual, a ver si me entienden lo que hago. Ya está hecho, ¿no? A ver, ¿qué dice? F depende de x, y y z. F depende de x, de y y de z, pero z intermedio. ¿Por qué intermedio?
porque Z depende de X y Y. Ah, ya, eso es composición. Esta es la composición para este problema, entonces. A ver, regla de la cadena. Viendo esto o viendo esto, yo digo, es más fácil ubicarse por aquí. Es mi opinión. Derivada fx, derivada de z respecto a y, derivada de f respecto a x. ¿Cómo llegamos a x? Aquí. Directo, f respecto a x. Pero también llegamos por aquí y por aquí. Eso es parcial de f respecto a z por parcial z respecto a x. Ya, listo. O sea, ¿está difícil esto? No, para nada. Simple, y bien simple. Pero no, ¿qué hacen la mayoría de ustedes, asesores? Lo ven como si esto fuera una ecuación. Esto con esto se cancela y despejamos. Nada, es derivada respecto a x. Es derivada respecto a x más algo por composición. Por eso las reglas de la cadena se traducen esto, para este problemita. Ya. Lo principal, fxx significa derivada respecto a x de fx. ¿Qué es el fx? Aquí está. Lo copio igualito. ¿Sabes? Ahora, ¿cómo leemos esto? Es derivada respecto a x. Esto se deriva de nuevo. Derivada respecto a x. Esto por composición depende de x, sí, es producto. Copio el primero, derivo el segundo. Derivada según z respecto a x dos veces. Más copio zx y derivo respecto a x z. ¿Ya? ¿A qué me refiero? La mayoría se pierden, pero si se pierden. ¿Qué hacen aquí? Derivada respecto a x de fx, aquí le meten derivada segunda. Aquí derivada respecto a x de f de z, derivada segunda f respecto a x, respecto a z respecto a x. Y listo. Hacen esto, hacen la mayoría, casi todos. ¿Por qué? Porque no entienden qué es la composición. ¿Ya? Listo. Por eso, típico error. Donde, en la primera derivada, facilito. La segunda, ahí está el problema. ¿Qué es dejar de notación? Hay que derivar respecto a x. Esto. Y esto no es derivada directa segunda, no es derivada segunda mixta, porque es composición de funciones. ¿Ya? ¿Cómo se arregla el problema? Aquí está, como para ustedes, como para Kinder. Escribo la misma regla de la cadena, aquí en un rinconcito escribo, pero diciendo las reglas de la cadena, le borraría el rojito, y eso es la forma de operadores. Parcial x es parcial x más parcial z por zx. Esta es la regla de la cadena para este problemita. Ahora aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos derivado f. Ahora que tenemos que hacer dos veces, estoy subrayando, hay que derivar, ya no hay f. Hay fx por aquí, hay fz por aquí. ¿Cómo funciona la regla de la cadena? Con esta misma construcción, esta misma, eso es regla de la cadena. Listo. Copio. Derivada de x, más derivada z, y z de x es copio. ¿Quién viene ahora? Lo que está subrayado, fx. Eso es uso de regla de la cadena. Aquí no ha pasado nada. Zx, otra vuelta. Fx, respecto a x. Respecto a z, y por zx. Y ahora, ¿quién se debe copiar? Ya no es f, ahora es fz. Subrayadito. Eso es uso correcto de las reglas de la cadena. Fin. Pues no me esa información imposible de captar, no se entiende, bueno, depende de ustedes. Eso es, regla de la cadena. Recién viene derivada segundos. Recién derivada segundos. Observo zx derivada cruzada. Zx derivada cruzada. Aquí es zx y aquí es xz, pero las derivadas cruzadas son iguales por teorema. Son iguales, por eso dos veces. ¿Ya? La leo. La derivada segunda de f respecto a x dos veces había sido derivada segunda de f respecto a x dos veces más dos veces parcial segunda de f respecto a x respecto a z por zx. Más parcial f de z y por derivada segunda de z respecto a x dos veces. Más derivada segunda de f respecto a z dos veces. Y por zx al cuadrado. Esto no es derivada segunda. Esto es este término por este término. Es como decir a por a. Es a cuadrado. Derivada segunda es esto. Esto es potencia segunda, es esto. ¿Ya? Fin. Copias problema final, formulita abreviada, con subíndice. ¿Ya? Listo. Ahí está un típico problema de derivadas segundas. Se puede inventar un montón de problemas. No digo seguro que voy a preguntar esto en examen, pero muy probablemente.
que es un correcto uso de la cadena. ¿Qué cosa pueden hacer ustedes? Ya no hago aquí. Ayer hemos armado, ¿cómo era ayer el teorema de la cadena? Z es f de x y y son funciones de r y t. Hemos armado ZT, ZR y ZT. A ese mismo problema, es el teorema que hemos armado, al menos derivada segunda, ustedes, derivada segunda. Z respecto a RR, TR, RT, TT, ¿qué hay que usar? Esto mismo. Y ya no hay formulitas nuevas, ¿no? Por eso, pues, capten esto. Les corresponde a ustedes. A este problema, yo digo, mi sugerencia para ustedes, ya he visto cómo se hace, bórrenlo, dense ustedes en su casa, con esta misma construcción, allá derivada segunda para f, y hagan ustedes. Obviamente será una cosa diferente, pero hagan ustedes. Otra cosa que he puesto en examen varias veces, derivada cruzada. ¿Cuánto vale fx, y? Igual, se pierde. Y alguna vez he puesto en examen f función de x y z y x función de y z. Y pregunta la misma, derivada cruzada y ver seguro. Ya, es igualito. Pero por saber, cáptenle este problema y fin. Pero capten, no lo tomen en cuenta como formulita. No es formulita, es uso de regla de la cadena. ¿Ya? Y la notación de los deltas es obligatoria, eso lo he dicho antes. La notación abreviadita no sirve, no se entiende. Al final ya, pero que los deltas son que está por contra sus redes, son obligatorios. Listo. Más problemas ya para ustedes. Hagan en su casa. He dejado tarea, he dicho de esto, ¿no? Derivación parcial implícita. A ver, leo mis cosas. Existen infinitas posibilidades para reconocer formas implícitas en varias variables. Por ejemplo, f de x es igual a 0. Con esto hemos armado el gradiente. No, 5 variables. F de x, y, z, rt igual a 0. Igual es implícito. No solo una función, dos funciones. F de x, y, v igual a 0 y g de x, y, v igual a 0, etc. Podemos darnos por decir f, g, h y m, 4 funciones, y cada una que dependa de 8 variables. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas formas implícitas en varias variables hay posibles? Infinitas. Infinitas. Listo. En estos casos, para derivar implícitamente se recomienda, no hay teorema, es calculito 1. En calculito he hablado ya de eso. Hemos usado en los problemas básicos de derivación parcial. Estamos derivando y cuadrado, derivada de y cuadrado, implícita, 2y, y se le aumenta y'. Listo. ¿Por qué se le aumenta y'? No sé, pero me han dicho que le aumenta y' y listo. En cálculo 1 sí funciona esa estupidez. Aquí nada que ver. Entonces, para derivar implícitamente no hay fórmula milagrosa, sino respetar dos cosas. A, reconocer claramente la dependencia entre variables. ¿Quién depende de quién? ¿Quién es función de quién? Y eso especialmente con el diagrama de arbolito de flechitas. Obligatorio. Obligatorio. Aquí ya no hay la opción de que no me gustan flechas, que no entiendo, yo sé derivar directamente, nada. Si no hay diagrama de árbol, no hay nada de derivación implícita. B, usar correcta y apropiadamente las reglas de la cadena. No hay más. Clarito. Reconocer quién es función de quién y regla de la cadena. Reconociendo que solo existen, parcial respecto a t me invento, solo existen derivadas de variables dependientes respecto a independientes. ¿Quién es dependiente y quién es independiente? Eso nos dice el diagrama de flechitas. Por eso, si no hay diagrama de flechitas, estamos perdidos. Cualquier otro caso, 0. Derivada de variable independientes respecto a independiente, 0. De variable independientes respecto a dependiente, 0. ¿Y quién nos explica quién es quién hay? El diagrama de arbolito, de flechitas. ¿Ya? Eso es. Listo. Como ven, en palabritas es bien simple. No hay ningún teorema nuevo. Pues, ¿cuántas veces voy a repetir? No hay formulita maravillosa como cálculo 1. Estamos derivando y cuarta, 4y cubo, y se le aumenta y'. En cálculo 1 sí. Aquí no. Problemitas. Deducir expresiones para z, x, z, y si se conoce que f de x y z es x cuadrado más y cubo más 3y menos 4x cuadrado igual a 0. Lo hago aquí así, siempre cuando estoy en curso presencial, siempre me invento. Me gusta inventarme. Ya. Diagrama de arbolito.
Si nos están pidiendo que hallemos z, x, z, y, aquí está la explicación. Nos está diciendo a gritos esto, que z depende de x y y. ¿Está bien fácil de armar o no está fácil? Está bien fácil. Esto es lo implícito. Z depende de x y y. Regla de la cadena. Derivos respecto a x. El f no nos interesa. Derivada respecto a x, 2x. Derivada de y cubo, 0, porque se supone que y es constante. 3yz, 3y es constante, 3y. Z depende de x, sí, en forma implícita. Regla de la cadena, parcial z respecto a x. Menos 4xz cuadrado. Respecto a x, variable, variable, es producto. Menos 4 paréntesis. Derivo x, 1, copio z cuadrado. Más copio x, copiado. Derivada de z cuadrado, 2z, por regla de la cadena parcial de z respecto a x. Eso es derivación implícita. Ya no me meto porque son macanas. Factorización, hecho para el otro lado, despeje. Formulita. Zx para este problema había sido 4z cuadrado menos 2x sobre 3y menos 8xz. ¿Ya? Eso es derivación implícita. No hay que asustarse, hay que operar bien nada más. La otra es respecto a y. Derivada respecto a y, 0, porque es constante esto. Y cubo, 3y cuadrado. 3yz, y variable, z variable, porque depende de y. Producto. 3 paréntesis, derivo y, 1 por z. Más copio y, derivada z respecto a y. Eso es regla de la cadena. Cierro. Menos 4x constante. Derivo z cuadrado, 2z por z respecto a y. 0. Ya igual que me apunté, se factoriza, se despeja, como sea como sea. Z y sale menos 3y cuadrado más 3z sobre 3y menos 8xz. Fin. Eso es derivación implícita. ¿Ya? Listo. Ejemplo A. Que salen expresiones complicadas que nos importa. Sale lo que sale. No hago aquí, pero en algún examen de no hace mucho, en lo presencial, de hace 2, 3 años, yo he puesto una preguntita así como esta, con algo de E a la Y, algo por ahí. He puesto así. Podría ser este mismo. Puede ser este mismo. Para esta forma implícita conocida, hállese x respecto a z y x respecto a y. Listo. O sea, x sub y, x sub z. ¿Qué pasa? Y es clarito. ¿Qué pasa con la mayoría de los antecesores? ¿Qué pasa? Se pierden. Se pierden. Si es esto mismo. Aquí sería x es independiente y aquí está y aquí z. Y respetar las reglas de construcción. Van a ser cosas diferentes, claro, pues. Reconociendo quién es función de quién. Pues he puesto así. Lo estándar, lo normal, que z dependa de x y y. Pero nadie dice que z debe depender siempre de x y y. Ya lo acabo de decir, lo puedo hacer que x sea función de y z, o que y sea función de x y z, y se pide lo mismo. ¿Qué pasa? Se pierden, la mayoría. Son muy poquitos los que captan cómo funciona eso. Ya, ejemplo B. Si f de x y z es igual a 0, deducir expresiones abreviadas para z, x, z, y. A ver, todos tienen la opción de prender su micrófono y hablar. Pregunto. Problema A, problema B, 10 minutos. ¿Son dos problemas muy diferentes o son lo mismo? ¿Qué dicen? Si es que tienen voz. ¿Son dos problemas muy diferentes o son lo mismo? Son lo mismo, prácticamente. Mismo procedimiento. Ya. Claro, pues. Deducir z, x, z, y. Deducir z, x, z, y. F de x y z igual a 0, f de x y z igual a 0. Z depende de x y es, depende de x y. Es el mismo problema. Es el mismo. Con la pequeña gran diferencia de que aquí estoy dando qué es f de x y z. Aquí estoy diciendo es en general. Es general. ¿Qué es f de x y z? Es lo que sea. Aquí puede haber n, perianos, raíz, lo que sea. Es lo que sea. Entonces, como construcción, es lo mismo. Pero como problema es resolverse muy diferente. Aquí estamos usando las reglas de la cadena, la derivación implícita, ahí está cómo funciona, ya. Fin. Aquí, ¿quién nos salva? Las reglas de la cadena. Ahora aquí, no sé cómo se dan ustedes que son poquitos. Supongo que están viendo primera vez esto. ¿Qué pasa? Se pierden. Regla de la cadena para derivar respecto a x. Aquí está. Antes de ver esto.
de la cadena. Yo digo, ¿cómo derivamos respecto a X? Derivamos f respecto a X directito, con Y no se puede porque Y es independiente, derivamos f respecto a Z y encadenamos con Z respecto a X. Fin. Eso es. A ver, ¿me he dejado entender? ¿Me han entendido qué he dicho? Seguro que nadie me ha captado nada. O sea, ¿qué cosa pasa aquí? Queremos usar la cadena para derivar respecto a X. Difícil. No se entiende. No entiendo. Eso es típico de todos. Típico. Como no entiendo, esto lo hemos hecho ayer. Hemos armado el diferencial total. Y he dicho, es muy útil el diferencial total para armar regla de la cadena, especialmente derivación implícita. Aquí estamos en eso. Como no entiendo cómo funciona la derivación implícita, a ver, no se nota muy bien de negrito. De esta función f mayúscula, diferencial total, eso es único. Df, parcial fx dx, más parcial fy dy, más parcial fz dz, igual a 0. Eso es fácil de armar. Eso nunca falla. ¿Qué hacemos? Lo volvemos a leer de la cadena. Dividimos entre delta x. Rojito, delta x, delta x, delta x, delta x. Y como arriba es d, no puede ver notaciones, mezclas de notaciones, lo volvemos derivada parcial, deltas. ¿Ya? ¿Qué es eso? Maña. Copio lo mismo, ahora sí, con negrito y entendible. fx, xx, fy, yx, fz, zx. Ah, ya. Derivada de x respecto a x, 1. Derivada de y respecto a x, es tito. Derivada de variable independiente respecto a independiente, no hay, no puede haber. 0. Listo. Copio lo que queda. Fx, aquí está fx, más fz por zx. Esto se pasa a restar y fz se pasa a dividir. Zx, abreviado o notación larga, había sido menos parcial de f de x por menos parcial de fx sobre parcial de fz. Ahí está. Derivación implícita. Solo que hemos hecho, diferente a esto, lo implícito hemos usado aquí. Ahora, ¿esto qué es? Una formulita. Es formulita. ¿Ya? Ahora, bueno, está hecho esta, y ahora sí lo repito, pero ya con más calma. Ahora, respecto a y, hay que hacer lo mismo, pero si no van a entender, otra vuelta con diferencial total, pues, y lo vuelven delta y. Es lo mismo. Yo digo ya, viendo cómo funciona, cómo derivamos esta función implícitamente respecto a y. Derivar x respecto a y no hay, porque eso es 0. Derivar f respecto a y directo, sí se puede. ¿Dónde estoy? Aquí. Directamente. F respecto a y, sí se puede. Más f respecto a z, sí, porque z depende de y. F respecto a z y encadenamos con z respecto a y. ¿Sabes? Igual a 0, despeje ZY menos FY sobre FZ. Es lo mismo, pues. Pues ya, claro, depende para ustedes. Como primera vez no le entienden, usen el diferencial total. El diferencial total nunca falla. Siempre funciona y se lo puede modificar al gusto que cada uno tenga. Con diferencial total, directo. ¿Ya? Listo. Fórmulas. A ustedes les encantan las fórmulas, ¿sí? Pero voy a hacer problemitas más a continuación. Las formulitas, que hay más fórmulas todavía, sirven solamente para derivadas primeras. Pero que hacen en examen pregunto derivada primera, nunca. Siempre pregunto derivada segunda, tercera. Y para derivadas segundas, terceras, no hay fórmula milagrosa que les salve. Las fórmulas son para derivadas primeras únicamente. Si queremos derivar segunda vez, única solución, lo de arriba. Derivación implícita. Esto ya es fórmula directa. A ver, ya, antes de pasarme al otro, un complementito, rápido. Si son dos problemas igualitos, digo, si conocía las fórmulas, no puedo hacer derivadas parciales por fórmula. Claro, pues, claro. Pero ¿y cómo funciona eso? Supondré que he hecho primero esto y ahora pues así en este problema. Ya, para esto le pedimos Zx, Zy. Aquí está mi fórmula de Zx. ¿Qué dice mi fórmula? Menos. Derivada de f respecto a x. Lo implícito está aquí. Esto ya es fórmula. Fx en el numerador. A ver, f, ¿cómo se deriva ahora respecto a x? Se supone que y es otro constantes. Fin. Respecto a x, 2x. Aquí está, 2x. Menos, ¿por qué? Por el menos de la fórmula. Menos adelante. Menos 2x. 0, 0, respecto a x. Menos 4z cuadrado. Con el menos se vuelve más. 4z cuadrado. ¿Ya? Y el denominador,
F respecto a Z. F respecto a Z se supone X y Y constantes. 0, 0, respecto a Z, 3Y. Aquí está. Respecto a X, menos 8XZ. Aquí está. Claro, pues, ¿funciona o no funciona? Obvio, pues depende de ustedes. Para cualquier problema de estos que aparezcan, o derivan implícitamente como está hecho aquí, o usan fórmulas. Y ahí les estoy mostrando cómo funcionan las fórmulas. En las fórmulas ya no hay nada implícito. Lo implícito se está usando en la deducción de las fórmulas. Ya, listo. Para que practique. Ejemplo C, bien simplecito. Si conocemos la forma implícita f de x menos az, y menos bz igual a 0, donde a y b son constantes, probar que azx más bzy es 1. Bueno, medio raro. ¿Qué es lo raro de esto? Ya hemos usado hoy día, hace un rato, ayer al comenzar de la cadena. Es regla de la cadena por composición. Clarito. Estas variables no sé cómo derivar, cambio de variable. U el primero, B el segundo. ¿Qué queda? F de V0. Ah, ya. Dependencia entre variables. Claramente, F depende de U y B. U y B dependen de X y Y, pero de por medio está Z. Y tiene que ir al medio, porque el problema pide ayer derivada ZX, ZY. O sea, al medio. Z, muchos lo escriben aquí arribita, lo escriben aquí al nivel de Y. No es al capricho de cada uno de ustedes, es por el sentido común lógico de quién depende de quién. ¿Ya? Por eso los diagramas de arbolito de flechitas son obligatorios y son únicos para cada problema. Ya. Llega de la cadena. Respecto a X, ¿qué se deriva? Esta función. Está bien fácil. F respecto a U por U respecto a X. Más F respecto a B por B respecto a X. Igual a 0, igual a 0. Esto es. No me digan maravilla novedosa. FU es FU. U respecto a X. Aquí está. Respecto a X, 1. 1. Menos la constante. Z, ¿depende de X? Sí, aquí está escrito. Por parcial de Z respecto a X. Fin. Más F de B, F de B. B respecto a X. Derivada de Y es 0. Menos B, ZX. Menos ZX. Listo. Como ya está escrito, aquí no creo que haga lío con ustedes. Aquí tenemos menos, FU está solito. Y aquí hay AFU y BFB que se pasan al otro lado con más, pasan a dividir. De ahí viene esto. Es factorización en otras palabras. ZX había sido F de U sobre AFU más BFB. Fin. Fórmula. Respecto a Y, igualito. F respecto a U, U respecto a Y. Más F respecto a B, B respecto a Y. Está listo, igual a 0. FU y FB se mantienen. U respecto a Y. 0 menos A, ZY. Listo. Y el otro FB, B respecto a Y. 1 menos B, ZY. ¿Ya? Listo. Misma aritmética, despeje. Armamos lo pedido, a ZX más BZY, ahí está escrito. Denominador el mismo, arriba queda lo mismo. Casualmente no nada de casual, este problema está armado para que funcione así. Lo mismo, ya se cancelan, 1.